Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos del cuarto año del Huergo. Espero que estén muy bien, que la estén pasando dentro de sus posibilidades lo mejor posible. Eh, Les recuerdo, como siempre, que cualquier duda, cualquier consulta que tengan, me pueden contactar por internet, por Classroom, por mail, de cualquier manera. Antes de empezar con lo que nos toca hoy, que es leer el cuento Diles que no me maten de Juan Rulfo, que también voy a subir junto con esta clase al Classroom, quería comentarles cómo vamos a seguir de acá en adelante. Nos vamos a leer un cuento más conjuntamente. Vamos a leer un cuento más de Rulfo y el otro, el último, que son 4 en total los que vamos a leer. El último les va a quedar a ustedes para leer solos, al mismo tiempo que les voy a dar las consignas para el trabajo práctico con el que vamos a evaluar esta parte de la materia, ¿sí? Y después empezaremos con otro autor. Eh, bueno, dicho esto, digamos, la idea es que ustedes se vayan preparando, ¿sí? Vayan reservando también una porción de tiempo para resolver las consignas del trabajo práctico. Sé, además está decirles que los tiempos están complicados para todos, para mí también. Ya lo hablamos esto en algunas oportunidades. Eh, Hacemos todos lo mejor posible. No sé ustedes, pero yo tengo la sensación de que todo, en primer lugar, acá en mi casa decimos que todo siempre es martes, ¿no? Porque el tiempo pasa a una velocidad tal que siempre que me pregunto qué día es, resulta que es martes. Y por otro lado, siento que no rinde para nada, ¿no es cierto? Que cada cosa que tengo que hacer, cada trabajo que tengo que corregir me insume un montón de tiempo. Eso puede tener que ver con mi concentración, pero también tiene que ver con la actividad en sí. La idea de corregir en línea es bastante más complicada de lo que parecía. Así que bueno, nada, interpreto que ustedes deben estar en la misma, porque así como mi materia, tienen otras 10 como mínimo que están con la que están en la misma circunstancia. Así que yo interpreto todo lo que a ustedes les pasa. Interpreto también que los bombardean con informaciones que pareciera que dan por descontado, que el esfuerzo que ustedes están haciendo en esta instancia no vale la pena, y yo por lo menos les puedo garantizar que eh, en la medida en la que trabajo a trabajo veo cómo progresan algunos de ustedes, les puedo garantizar que sí vale la pena, ¿sí? Vale la pena de una forma quizás sutil, un poco con sordina a lo mejor, eh, pero que es la forma más importante de todas, que es en definitiva el crecimiento personal de ustedes. Parece medio un eslogan publicitario, pero no lo es, créanme. Cada trabajo que ustedes hacen, cada eh, puesta en contacto que ustedes tienen con la literatura y también sobre todo en las posibilidades en las que ustedes deben poner por escrito sus ideas a veces complejas, como son las que elaboramos acá, es una instancia de crecimiento para ustedes. Así que nada, quería instarlos a contra viento y marea, digamos, seguir adelante con las obligaciones escolares. Quizás, a lo mejor no por la nota, no sé, no sabemos cómo va a ser esto, pero sí por eso seguro, por el crecimiento personal de ustedes. Igual yo voy corrigiendo y me voy haciendo mis anotaciones al margen sobre quiénes vienen mejor, quiénes vienen peor. Tengo un cuaderno donde lo voy haciendo. Eh, Así que vengo haciendo como un seguimiento de cada uno y una de ustedes, ¿sí? Nada, sé que la situación es desmoralizante, les toca a ustedes en cuarto año además, que es un año espléndido para cursar, porque para mí es el mejor año de la escuela secundaria, diga, en mi propia experiencia y en la del resto, por lo que veo. Así que lamento que les haya tocado esta experiencia, lo lamento en el corazón. Pero bueno, otra vez, como decimos siempre, esto en algún momento será una anécdota con la que eh, amenizaremos los asados de las generaciones venideras, ¿no? Y bueno, ¿y cómo pasaste vos la cuarentena? Nos preguntarán, y bueno, la cuarentena de 2020, ¿qué estabas haciendo durante la pandemia? Y bueno, eso será lo que tendremos que contestar. Bueno, hecha esta introducción que quería compartir con ustedes hoy, vamos a empezar entonces a leer el segundo cuento de los que estamos leyendo de Rulfo. Los pongo un poquito en órbita por las dudas. Recuerden ustedes que esta es la tercera clase que tenemos sobre Juan Rulfo. La primera fue de introducción
Ahí vimos algunas claves contextuales para entender la obra de este escritor mexicano y para entender también el lugar que le cupo en la historia. Y después vimos el primero de los cuentos que trabajamos, que es No oyes ladrar los perros, y ahora vamos con el segundo, ¿sí? Tercera clase, entonces, de Juan Rulfo. Vamos a tener una cuarta y después van a tener el trabajo práctico. Bien, el cuento Diles que no me maten está, por supuesto, también en el único libro de cuentos que escribió Juan Rulfo, que es El llano en llamas, ¿sí? Observen una cosa, algo que no les dije cuando vimos No oye, perdón, Nos han dado la tierra. Observen que en ambos casos, y en el otro cuento que ustedes van a leer también, No oyes ladrar los perros, los títulos también están tomados de la oralidad de los personajes, ¿sí? Son fragmentos de algo que el personaje dice, ¿sí? De hecho, tienen como la voluntad de que se note que es algo que el personaje está diciendo, capturado, ¿no? Digo, reglas para titular no hay, por supuesto, pero en esa recurrencia, en el hecho de que una y otra vez opte por el mismo procedimiento, Rulfo, lo único que podemos constatar es esto a lo que hacíamos mención en algún momento, que tiene que ver con la predilección por la oralidad del autor, ¿sí? Quiero decir, ¿se acuerdan que decíamos, ¿no? Dentro de las 5 características que vimos, estas técnicas innovadoras que nos propone la lectura de Rulfo, una tenía que ver con tratar de prescindir de la figura del narrador de tercera persona, ese narrador omnisciente tan habitual en la literatura, sobre todo hasta hasta comienzos del siglo XX. Y de la mano de eso venía esta predilección por rescatar la oralidad de los personajes. Ya hablamos un montón sobre la posibilidad o imposibilidad, si se quiere, ontológica, filosófica, de capturar realmente la oralidad de los sujetos, ¿no? Ya hablamos mucho al respecto, pero sí podemos señalar que es una característica como de la narrativa innovadora de esa época que va a capturar Rulfo, ¿sí? De ahí viene la idea también de usar los títulos que sean fragmentos de lo que el personaje dice, ¿no? Otra vez está poniendo en primer lugar, poniendo por arriba de todo, la oralidad de los sujetos por sobre cualquier otra explicación que uno pudiera hacer desde el narrador de eso que les sucede, ¿no? Diles que no me maten, Justino, anda, vete a decirles eso, que por caridad, así diles que lo hagan por caridad. No puedo, hay allí un sargento que no quiere oír hablar nada de ti. Haz que te oiga, date tus mañas y dile que para sustos ya ha estado bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios. No se trata de sustos, parece que te van a matar de a de veras, y yo ya no quiero volver allá. Anda otra vez, solamente otra vez a ver qué consigues. No, no tengo ganas de eso, yo soy tu hijo, y si voy mucho, ellos acabarán por saber quién soy, y les dará por afusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de este tamaño. Anda, Justino, diles que tengan tantita lástima de mí, nomás eso diles. Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo no, y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato. Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral. Luego se dio vuelta para decir, observen, voy a cortar acá un segundo, observen, 2 cosas primeras. Observen, el relato, es tan importante la oralidad que el relato arranca exclusivamente con un diálogo. Recién hay un narrador de tercera persona acá, donde ya la situación está planteada en el texto. Dejamos que el que nos cuente qué es lo que está pasando sea cada uno de los personajes, ¿sí? En segundo lugar, vieron que el comienzo es un poco como intempestivo, como abrupto. Bueno, eso en literatura, eso quizás lo recuerden de otros años, tiene un nombre, se llama comienzo in medias res. En latín, es una frase en latín que significa en mitad de la cosa, ¿sí? Es como si nosotros llegáramos... Para explicar esto siempre uso la misma metáfora. ¿Vieron? Estamos en una fiesta y hay un grupo de personas hablando y nosotros nos introducimos e inmediatamente tenemos que tratar de ver de qué están hablando, qué anécdota están contando, ¿sí? Bueno, eso es exactamente el efecto que se provoca en el comienzo in medias res, ¿sí? El que llegaste tarde a la fiesta, en definitiva. Bueno, el texto tiene un poco ese comienzo, ¿no es cierto? Es un comienzo abrupto que nos plantea directamente el tema. El tema es a un tipo que lo están por matar y él quiere que su hijo, este tal Justino, lo interceda por él, ¿sí? Interceda por él frente a las autoridades. El hijo no quiere ir porque tiene miedo de que también lo terminen matando a él, ¿no? Vuelvo. Entonces, luego se dio vuelta para decir,
Voy pues, pero si de perdida me afusilen a mí también, ¿quién cuidará de mi mujer y de los hijos? La providencia, Justino, ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí. Eso es lo que urge. Lo habían traído de madrugada y ahora era ya entrada la mañana y él seguía todavía allí, amarrado a un horcón, esperando. No se podía estar quieto. Había hecho el intento de dormir un rato para apaciguarse, pero el sueño se le había ido. También se le había ido el hambre. No tenía ganas de nada, solo de vivir. Ahora que sabía bien a bien que lo iban a matar, le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir como solo las puede sentir un recién resucitado. Qué linda expresión esa, ¿no? ¿Quién le iba a decir que volvería a aquel asunto tan viejo, tan rancio, tan enterrado como creía que estaba? Aquel asunto de cuando tuvo que matar a don Lupe. No nada más por nomás, como quisieron hacerle ver los de Alima, sino porque tuvo sus razones. Él se acordaba. Fíjense entonces, ¿qué hace el texto? El texto tiene un presente de la enunciación, ¿no es cierto? Si estuviéramos acá, yo haría mi línea de tiempo. Si tuviéramos un pizarrón. Tenemos un presente de la enunciación. En ese presente de la enunciación, a este tipo, ahora vamos a saber cómo se llama, pero se llama Juvencio. A Juvencio lo van a matar, ¿sí? Ahí entonces viene el narrador de tercera para reponernos, en definitiva, por qué lo van a matar. Cuando tuvo que matar, dice, como dice exactamente, cuando tuvo que matar a don Lupe, ¿no? Tuvo que hacerlo, no le quedó otra, parece, que matar a don Lupe Terreros. Ese es el flashback. ¿Se acuerdan? Ruptura del orden temporal, otra de las características que vimos que tenía la narrativa de Rulfo. Vamos atrás en el tiempo, entonces, a contar qué fue lo que sucedió, en definitiva. ¿Sí? Sigo. Sino porque tuvo sus razones. Él se acordaba. Don Lupe Terreros, el dueño de la Puerta de Piedra, por más señas, su compadre, al que él, juvencionaba, tuvo que matar por eso, por ser el dueño de la Puerta de Piedra, y que, siendo también su compadre, le negó el pasto para sus animales. Primero se aguantó por puro compromiso, pero después, cuando la sequía, en que vio cómo se le morían uno tras otro sus animales hostigados por el hambre, y que su compadre don Lupe seguía negándole la yerba de sus potreros, entonces fue cuando se puso a romper la cerca y a arrear la bola de animales flacos hasta las paraneras para que se hartaran de comer. Y eso no le había gustado a don Lupe, que mandó tapar otra vez la cerca para que él, juvencionaba, la volviera a abrir otra vez el agujero. Así, de día se tapaba el agujero y de noche se volvía a abrir mientras el ganado estaba allí, siempre pegado a la cerca, siempre esperando, aquel ganado suyo que antes nomás se vivía oliendo el pasto sin poder probarlo. Bien, entonces, en ese flashback se nos cuenta cuál es la situación. El protagonista de nuestro relato, juvencionada, tenía un vecino que además era su compadre. Compadre significa que alguno de los hijos de estos dos es ahijado del otro. Era su vecino y él tenía unos animales que se estaban muriendo de hambre gracias a de sed y de hambre gracias a la sequía, y el vecino no quería dejar no quería dejar pasar a los animales para pastar, ¿no? Y él y don Lupe alegaban en este caso significa discutían, ¿no? Y volvían a alegar sin llegar a ponerse de acuerdo, hasta que una vez don Lupe le dijo: mira, Juvencio, otro animal más que metas al potrero y te lo mato. Y él contestó: mire, don Lupe, yo no tengo la culpa de que los animales busquen su acomodo. Ellos son inocentes. Ahí se lo haiga si me los mata. Y me mató un novillo. Esto pasó hace 35 años, por marzo, porque ya en abril andaba yo en el monte corriendo del exhorto. El exhorto es como de la policía, ¿no? Fíjense entonces, el flashback termina cuando nos cuenta esta historia, ¿no? En determinado momento lo mató. Y es un flashback de hace 35 años atrás pasó esto, ¿sí? No me valieron ni las 10 vacas que le di al juez, ni el embargo de mi casa para pagarle la salida de la cárcel. Todavía después se pagaron con lo que quedaba nomás por no perseguirme, aunque de todos modos me perseguían. Por eso me vine a vivir junto con mi hijo, a este otro terrenito que yo tenía y que se nombra Palo de Venado. Y mi hijo creció y se casó con la nuera Ignacia y tuvo ya 8 hijos. Así que la cosa ya va para viejo, y según eso debería estar olvidada. Pero según eso, no lo está. Ahí va la repetición, ¿no? Otra característica que vimos bien propia de la narrativa de Rulfo, la reiteración. Yo entonces calculé que con unos 100 pesos quedaba arreglado todo. El difunto don Lupe era solamente con su mujer y los 2 muchachitos todavía de agatas, y la viuda pronto murió también, disque de pena.
Yo pensé que lo iba a arreglar con algo de plata, porque solamente tenía a su mujer y a sus 2 hijos, que eran muy chiquitos. Todavía de gata significa que todavía no caminaban. Y los muchachitos se los llevaron lejos, donde unos parientes. Así que por parte de ellos no había que tener miedo. Pero los demás se atuvieron a que yo andaba exhortado y enjuiciado para asustarme y seguir robándome. Cada vez que llegaba alguien al pueblo me avisaban: por ahí andan unos fuereños, Juvencio. Y yo echaba pa'l monte entreverándome entre los madroños y pasándome los días comiendo verdolagas. A veces tenía que salir a la medianoche como si me fueran correteando los perros. Eso duró toda la vida. No fue 1 año ni 2, fue toda la vida, ¿sí? Fíjense, del flashback entonces seguimos transitando el camino. ¡Ay, se me fue! ¡Ay! Seguimos transitando el camino hacia el presente de la enunciación, ¿sí? En esos 35 años que el tipo se la pasó, en definitiva, huyendo de la autoridad. Y ahora habían ido por él cuando no esperaba ya a nadie, confiado en el olvido. Fíjense que ahora volvió el narrador de tercera, ¿no? Pero es un narrador de tercera que está como muy pegada a la voz del personaje, ¿no? Esperen que ahora me perdí. ¿Dónde estoy? Acá. Por acá eran los fuereños, no fue 1 año acá. Y ahora habían ido por él. La cantidad de tiempo que perdí en estos meses de grabar videos diciendo: ¿dónde estoy? Me perdí, ¿dónde estoy? Y ahora habían ido por él cuando no esperaba ya a nadie, confiado en el olvido en que lo tenía la gente, creyendo que al menos sus últimos días los pasaría tranquilos. Al menos esto, pensó, conseguiré con estar viejo. Me dejarán en paz. Se había dado a esta esperanza por entero. Por eso era que le costaba trabajo imaginar morir así de repente a estas alturas de su vida, después de tanto pelear para liberarse de la muerte, de haberse pasado su mejor tiempo tirando de un lado para otro, arrastrado por los sobresaltos, y cuando su cuerpo había acabado por ser un puro pellejo correoso, curtido por los malos días en que tuvo que andar escondiéndose por todo, de todos. Por si acaso, ¿no había dejado hasta que se le fuera su mujer? Aquel día en que amaneció con la nueva de que su mujer se le había ido, ni siquiera se le pasó por la cabeza la intención de salir a buscarla. Dejó que se fuera, sin indagar para nada, ni con quién ni para dónde, con tal de no bajar al pueblo. Dejó que se le fuera como se le había ido todo lo demás, sin meter las manos. Ya lo único que le quedaba para cuidar era la vida, y ésta la conservaría a como diera lugar. No podía dejar que lo mataran, no podía, mucho menos ahora. Pero para eso lo habían traído de allá, de Palo de Venado. No necesitaron amarrarlo para que lo siguiera. Él anduvo solo, únicamente maniatado por el miedo. Ellos se dieron cuenta de que no podía correr con aquel cuerpo viejo, con aquellas piernas flacas como sicuas secas, sicuas es un árbol, ¿no? Sicuas secas, acalambradas por el miedo de morir. Porque a eso iba, a morir. Se lo dijeron. Desde entonces lo supo. Vieron que ahora, o sea, había vuelto al presente de la enunciación y ahora hace como un mini flashback al momento en el que yo hago la línea de tiempo. Qué ilusa que soy. Y aparte ya descubrí, viendo el video la vez pasada, que tendría que hacerla para el otro lado. Bueno, para que ustedes lo entiendan. Decía que... fíjense, ¿no? Ahora hay como una especie de mini flashback a la noche anterior, que es cuando lo capturan, ¿no? Desde entonces lo supo. Comenzó a sentir esa comezón en el estómago que le llegaba de pronto siempre que veía de cerca la muerte y que le sacaba el ansia por los ojos y que le hinchaba la boca con aquellos buches de agua agria que tenía que tragarse sin querer. Y esa cosa que le hacía los pies pesados mientras su cabeza se ablandaba y el corazón le pegaba con todas sus fuerzas en las costillas. No podía acostumbrarse a la idea de que lo mataran. Tenía que haber alguna esperanza. En algún lugar podría aún quedar alguna esperanza. Tal vez ellos se hubieran equivocado. Quizá buscaban a otro Juvencionaba, y no al Juvencionaba que era él. Caminó entre aquellos hombres en silencio, con los brazos caídos. La madrugada era oscura, sin estrellas. El viento soplaba despacio, se llevaba la tierra seca y traía más, llena de ese olor como de orines que tiene el polvo de los caminos. ¿Vieron las imágenes sensoriales a las que hacíamos mención en la última clase, ¿no es cierto? Cuando leímos... nos han dado la tierra, la profusión de imágenes sensoriales, muchas veces asociadas al oído y también muchas veces al olfato, ¿no? Sus ojos, que se habían apeñuscado con los años, venían viendo la tierra aquí, debajo de sus pies, a pesar de la oscuridad. Allí en la tierra estaba toda su vida, 60 años de vivir sobre ella, de encerrarla entre sus manos, de haberla probado como se prueba el sabor de la carne.
Se vino largo rato desmenuzándola con los ojos, saboreando cada pedazo como si fuera el último, sabiendo casi que sería el último. Luego, como queriendo decir algo, miraba a los hombres que iban junto a él. Iba a decirles que lo soltaran, que lo dejaran que se fuera. Yo no le he hecho daño a nadie, muchachos, iba a decirles, pero se quedaba callado. Más adelantito se los diré, pensaba. Y solo los veía. Podía hasta imaginar que eran sus amigos, pero no quería hacerlo, no lo eran, no sabía quiénes eran. Los veía a su lado, ladeándose y agachándose de vez en cuando para ver por dónde seguía el camino. Los había visto por primera vez al pardear de la tarde, a esa hora desteñida en que todo parece chamuscado. Habían atravesado los surcos pisando la milpa tierna, y él había bajado a eso, a decirles que allí estaba comenzando a crecer la milpa. Pero ellos no se detuvieron. Los había visto con tiempo. Fíjense, es una estructura re rara la que tiene este relato, ¿no? Teníamos el presente de la Anunciación, fuimos largo a un flashback. Avanzamos un poco en ese flashback, volvimos al presente de la Anunciación, mini flashback a la noche en la que lo capturan y cómo va caminando, ¿no? Hacia el lugar en el que está ahora. Y ahora hay como un mini flashback a cuando los vio por primera vez a estos que lo fueron a capturar. Es rarísima la estructura de este relato, ¿no? Y todo el tiempo como que fractura el orden temporal. Sigo. Acá. Los había visto con tiempo. Siempre tuvo la suerte de ver con tiempo todo. Pudo haberse escondido, caminar unas cuantas horas por el cerro mientras ellos se iban y después volver a bajar. Al fin y al cabo la milpa no se lograría de ningún modo. Ya era tiempo de que hubieran venido las aguas y las aguas no aparecían y la milpa comenzaba a marchitarse. No tardaría en estar seca del todo. Así que ni valía la pena haber bajado, haberse metido entre aquellos hombres como en un agujero para ya no volver a salir. Y ahora seguía junto a ellos aguantándose las ganas de decirle que lo soltaran. No les veía las caras, solo veía los bultos que se repegaban o se separaban de él, de manera que cuando se puso a hablar no supo si lo habían oído. Dijo: yo nunca le he hecho daño a nadie. Eso dijo, pero nada cambió. Ninguno de los bultos pareció darse cuenta. Las caras no se volvieron a verlo. Siguieron igual, como si hubieran venido dormidos. Entonces pensó que no tenía nada más que decir, que tendría que buscar la esperanza en algún otro lado. Dejó caer otra vez los brazos y entró en las primeras casas del pueblo en medio de aquellos 4 hombres oscurecidos por el color negro de la noche. Mi coronel, aquí está el hombre. Flashback al momento en el que llegan, ¿sí? Se habían detenido delante del boquete de la puerta. Él, con el sombrero en la mano, por respeto, esperando ver salir a alguien. Pero solo salió la voz. ¿Cuál hombre?, preguntaron. El de palo de venado, mi coronel, el que usted nos mandó traer. Pregúntale que si ha vivido alguna vez en Alima, volvió a decir la voz de allá adentro. Fíjense lo que pasa acá. Fíjense qué interesante esto que sucede. La conversación que va a tener como 3 aristas. Por un lado va a estar el coronel, que es el que va a estar haciendo estas preguntas. Por otro lado va a estar Juvencionaba, que acaba de llegar de cuando lo capturan. Y va a haber una tercera arista, que es el otro tipo, que es el que los llevó, ¿sí? Lo interesante es que Juvencio le va a querer hablar al coronel, pero el coronel no va a querer, nunca se va a dignar a hablar con Juvencionaba, ¿no? Como si no fuese ni siquiera digno de su palabra. Entonces le habla al tipo que lo llevó para que él le comunique. Él lo escucha todo, ¿no? Pero se entiende. Es una forma también de marcar la jerarquía entre ambos. No voy a ni siquiera dirigirte la palabra, ¿no? Pregúntale que si ha vivido alguna vez en Alima, volvió a decir la voz de allá adentro. «Hey tú, que si has habitado en Alima», repitió la pregunta el sargento que estaba frente a él. «Sí, dile al coronel que de allá mismo soy y que allí he vivido hasta hace poco». Pregúntale que si conoció a Guadalupe Terreros. ¿Qué dis que si conociste a Guadalupe Terreros? ¿A don Lupe? Sí, que sí, dile que sí, lo conocí, ya murió. Entonces la voz de allá adentro cambió de tono. «Ya sé que murió», dijo, y siguió hablando como si platicara con alguien allá, al otro lado de la pared de carrizos. «Guadalupe Terreros era mi padre. Cuando crecí y lo busqué, me dijeron que estaba muerto. Es algo difícil crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos para enraizar está muerta. Con nosotros, eso pasó. Luego supe que lo habían matado a machetazos, clavándole después una pica de buey en el estómago. Me contaron que duró más de 2 días perdido y que cuando lo encontraron tirado en un arroyo todavía estaba agonizando y pidiendo el encargo de que le cuidaran a su familia». Fíjense acá, voy a volver a cortar. Este tipo entonces, el coronel, es que está en el presente de la Anunciación,
lo que hace es hacer otro flashback, 35 años atrás, y nos va a contar otra versión completamente diferente de la historia, ¿sí? Fíjense que acá el recurso del flashback no es solamente un recurso técnico, ¿sí? Para engalanar el texto, sino que, como habíamos visto sucede, por ejemplo, en el policial, cumple un sentido narrativo, ¿sí? Lo que nos va a presentar es la otra cara. Juvencionaba, uno lo leía y parecía, bueno, es un viejito, pobre, ¿no? Dice que se estaba muriendo de hambre, sus animales se le estaban muriendo, su única forma de sustento, y este tipo no le quería dar el alimento. Bueno, una discusión que se fue de mambo. Bueno, acá lo que nos presenta la contracara de esta situación, el coronel, es que en realidad fue un asesinato recontra cruento. Fíjense, ¿no? Lo mataron a machetazos, clavándole después una pica de buey en el estómago. Me contaron que duró 2 días perdido y que cuando lo encontraron tirado en un arroyo todavía estaba agonizando y pidiendo el encargo de que le cuidaran a su familia. Tremenda la muerte, ¿no es cierto? Decía entonces, lejos está de plantearnos, de ser solamente una técnica narrativa, sino que lo que hace es plantearnos como las dos caras de un mismo personaje, ¿sí? Por favor, no piensen que hay una de las dos caras que es la verdadera y la otra es la falsa. Las dos cosas son verdad, ¿no? Este tipo juvencionaba es un viejo pobre, de 35 años huyendo de la ley. Todo eso es cierto, pero también es cierto que es un asesino cruel, ¿sí? Eso es lo que tiene de bueno la literatura, que logra hacer matices entre esas dos cosas, ¿no? No todo es blanco, negro, no todo es buenos y malos, ¿no? Sigo. Esto, con el tiempo, sigue diciendo el coronel, parece olvidarse. Uno trata de olvidarlo. Lo que no se olvida es llegar a saber que el que hizo aquello está aún vivo, alimentando su alma podrida con la ilusión de la vida eterna. No podría perdonar a ese, aunque no lo conozco, pero el hecho de que se haya puesto en un lugar donde yo sé que está, me da ánimos para acabar con él. No puedo perdonarle que siga viviendo. No debía haber nacido nunca. Desde acá, desde afuera, se oyó bien claro cuando dijo, después ordenó. Llévenselo y amárrenlo un rato para que padezca y luego fusílenlo. Mírame, coronel, pidió él. Ya no valgo nada. No tardaré en morirme solito, derrengado, de viejo. No me mates. Llévenselo, volvió a decir la voz de adentro. Ya he pagado, coronel. Ya he pagado muchas veces. Todo me lo quitaron. Me castigaron de muchos modos. Me he pasado cosa de 40 años escondido como un apestado, siempre con el pálpito de que en cualquier rato me matarían. No merezco morir así, coronel. Déjame que al menos el señor me perdone. No me mates. Diles que no me maten. Estaba allí como si lo hubieran golpeado, sacudiendo su sombrero contra la tierra, gritando. Enseguida, la voz de allá adentro gritó. Amárrenlo y denle algo de beber hasta que se emborrache para que no le duelan los tiros. Ahora, por fin, se había apaciguado. Estaba allí, arrinconado, al pie del horcón. Había venido su hijo Justino y su hijo Justino se había ido y había vuelto y ahora otra vez venía. Lo echó encima del burro. Lo apretaló bien apretado al aparejo para que no se fuese a caer por el camino. Le metió su cabeza dentro de un costal para que no diera mala impresión y luego le hizo pelos al burro y se fueron, arrebiatados de prisa para llegar a Palo de Venado todavía con tiempo para arreglar el velorio del difunto. Tu nuera y los nietos te extrañarán, iba diciéndole. Te mirarán la cara y creerán que no eres tú. Se les afigurará que te ha comido el coyote cuando te vean con esa cara tan llena de boquetes por tanto tiro de gracia como te dieron. ¿Qué pasó acá? Acá pasó algo re interesante. O sea, interesante desde el punto de vista narrativo, ¿no? Hay un salto temporal, ¿no es cierto? Teníamos el presente de la Anunciación, este tipo se estaba quejando, por favor, no me maten, ¿no? Y de golpe ya está muerto y el hijo se lo está llevando de vuelta al pueblo. Y lo más importante del relato, y esta es la parte clave de esto, lo más importante del relato no se cuenta. O sea, todo el relato venimos especulando con la muerte de este Juvencionaba, ¿no? Lo van a matar, está desde el comienzo del texto. Y sin embargo, el momento de su muerte concreta no se narra en el relato, ¿sí? Está obviada. ¿Se acuerdan cómo se llama esto? Elipsis. Lo vimos dentro de las características de la narrativa innovadora de Rulfo. ¿Se acuerdan cuando hablamos del rol del lector también y cuando hablamos de la teoría del iceberg de Hemingway, ¿no? La idea de que el cuento debe solamente contar una porción de la historia y el resto está en función del lector, ¿no? Completar de la manera en la que considere mejor. A mí lo que me parece interesante de este cuento es que la apuesta es muy alta en realidad, porque es lo más importante del cuento lo que no se cuenta.
parece medio un trabalenguas, pero es lo más importante del relato, digamos, lo que no se narra, ¿sí? Eso que está obviado, eso que no se dice, la elipsis del cuento está puesta en justamente la muerte, que es lo que se viene anunciando desde el comienzo del relato, ¿no? Otra cosa de la que quería hacer mención es ya hablamos de las características de la narrativa de Rulfo, ya hablamos sobre la oralidad, hablamos sobre la ruptura del orden temporal, hablamos sobre la preeminencia de las imágenes sensoriales, estas a las que hacíamos mención en el cuento pasado, hablamos sobre la elipsis, sobre lo que no se dice, por ende del rol del lector en esto, porque aparte fíjense que lo que dice, ¿no? Dice, de tantos tiros de gracia en la cara como te dieron, no te van a reconocer, o sea, ¿qué pasó en esa escena que se volvió tan violenta que terminaron tirándole un montón de tiros en la cara directamente, ¿no? Lo otro que quería hacer mención es, vieron que yo les decía, bueno, una de las características de Rulfo era que también había logrado trabajar en cierta forma, casi con sordina, ¿no? Con algo de forma tangencial, pero con el contexto de la revolución. Bueno, acá también está ese contexto de la revolución. Si ustedes se fijan, la idea de este coronel, o sea, a nosotros quizás se nos pase un poco por alto, pero sobre todo a los contemporáneos de Rulfo no. Este coronel que dispone libremente de la vida de los sujetos es solo explicable en el contexto de la guerra, de una guerra donde la vida de los seres humanos era decretada, o sea, no se dan cuenta, no hay ningún proceso, nada. El tipo dice, este mató a mi viejo, vengan y mátenlo con la fuerza de la milicia, ¿no? Eso solo es explicable en el contexto de la guerra civil, en el contexto, en definitiva, de los duros 10 años, o más, 20 en realidad, que siguieron a la Revolución Mexicana, ¿sí? Este coronel claramente era un coronel de alguno de los muchos bandos que estaban ahí disputándose el poder en ese convulso periodo. Bien, eso entonces también quería señalarles a ustedes. ¿Ven cómo aparece como una especie como si fuese un eco, ¿no? No es que trabaja esencialmente con el contexto de la revolución, trabaja como con sus resultados, en definitiva, ¿sí? Y esos resultados tienen mucho que ver con este contexto enorme de violencia y demás. ¿Tenía algo más para decirles del cuento? Creo que no. Bueno, la próxima clase vamos a leer el último de los cuentos de Rulfo que vamos a leer nosotros, ustedes y yo, en este formato. Les va a quedar uno más para leer a ustedes solos, es el más sencillo, o por lo menos eso creo. Y después van a tener el trabajo práctico. Los dejo, me despido acá. Vuelvo a insistir que cualquier cosa que ustedes tengan que contarme, quieran contarme o se les ocurra al respecto, solamente tienen que escribirme. Siempre me pone muy contenta recibir noticias de mis alumnos. Así que bueno, estoy acá para lo que necesiten, en la medida de mis posibilidades, ¿no? Cuídense mucho, cuidémonos entre todos y nos volvemos a ver entonces la semana que viene en breve.